Vamos a estar comenzando nuevamente con nuestra charla, con nuestro taller, así que bueno, estamos felices y contentos de que nos puedan acompañar en otra jornada más. Y para empezar queremos hacerlo orando como hacemos cada vez que nos reunimos, porque es una manera de poder buscar la verdadera sabiduría que necesitamos, que es la sabiduría espiritual, ¿no? Que es la que viene de parte de Dios, que es realmente la que nos va a ayudar a entender y comprender con claridad todo lo que Dios tiene y quiere hacer en nuestras vidas. Así que les invito, cierren sus ojos, vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias porque podemos compartir este tiempo, un tiempo que para nosotros es tan importante, porque estamos buscando sabiduría del cielo, esa inspiración que viene de tu parte, Señor, con la que podemos comprender verdades tan trascendentes y eternas en nuestras vidas. Vos nos hiciste, vos nos formaste, vos nos conocés, Señor, y sabemos que bajo tu luz y tu dirección podemos repararnos, podemos arreglarnos, podemos sanarnos, para vivir una vida abundante y con propósito, esa vida que vos seleccionaste perfecta para nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tu presencia llene este lugar, que vos nos acompañes, Señor, que vos nos guíes, que vos nos enseñes, que vos nos muestres esos secretos que tenés escondidos, ocultos, pero que los estás revelando en este tiempo, a aquellos que te buscan con hambre y sed. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos con esta entrega, ¿no? De lo que es las heridas de la infancia, ¿no? Vamos a desarrollar a lo largo de varias charlas, ir abordando diferentes heridas que se van produciendo, sobre todo en esa primera etapa de nuestra vida, de nuestra infancia, y que condicionan tanto el resto de nuestra vida, ¿no? Porque esos primeros 8 años, desde que dijimos que desde el 6º mes de embarazo ya comenzamos a sentir, el feto allí en ese vientre de la madre comienza a sentir, hasta los 8 años se produce una etapa crucial en el armado, en el andamiaje de nuestras emociones. Y cuando esas emociones se hacen en torno a heridas, ¿no? Sí, qué feo que se escucha. A ver ahí, ¿mejoramos un poco o no? ¿Sí? Cuando nosotros vamos desarrollando una personalidad en base a esas heridas, esas personalidades que vamos desarrollando, son personalidades... Chicos, ¿podemos hacer silencio, por favor? Gracias. Esas personalidades que vamos desarrollando nos van alterando, ¿no? Porque son personalidades que se van gestando en torno a ¿qué? En torno a heridas emocionales, ¿sí? Entonces que es imprescindible, indispensable, fundamental el hecho de que podamos sanar todas estas cosas. Así que estamos desarrollando todo esto. Nosotros vamos a estar trabajando hasta el mes de diciembre, hasta la última semana de diciembre. Vamos a estar con estos talleres. Después vamos a tener un break durante enero y febrero. Y vamos a comenzar nosotros durante el mes de marzo, ¿sí? Así que quiero que sepan de que esto va a ser hasta fines de diciembre, para después estar comenzando nuevamente en el mes de marzo. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la epigenética del rechazo. Y esta es una palabra que, ¿por qué la estamos usando mucho? Porque es una palabra que ha venido a revolucionar de una manera muy, muy importante toda la concepción que tenemos de cómo se formaba la vida, de cómo se forman nuestras emociones. La epigenética ha venido a revolucionar todas las ramas de la ciencia, de la medicina, la psicología. No hay rama que no esté hoy día siendo impactada por la epigenética, porque nos cambió la manera de entender cómo operan ciertas circunstancias en nuestras vidas, ¿no? Y es muy importante que podamos entender ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque a mí esto fue lo que me atrapó cuando comencé a estudiar mucho todo esto. Porque me di cuenta que esas emociones, esas situaciones no resueltas en nuestras vidas, esos desórdenes en nuestras conductas, todas esas cosas afectan algo más que solamente nuestro aspecto emocional, ¿no? Nos afectan a un nivel tan profundo como nuestros propios genes. La epigenética justamente habla acerca de cómo altera y cómo afecta a nuestra composición genética experiencias y vivencias, creencias, cosas que nosotros atravesamos a través de nuestras vidas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque todo depende de nuestra genética.
la expresión de nuestros genes, lo que se expresa a través de ellos, es justamente toda la esencia de nuestra vida, y todo lo que pasa a nivel biológico en nosotros pasa justamente por esa expresión genética. Así que si yo logro impactar para bien o para mal mi genética, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Produciendo en mí cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Entonces, para que entendamos básicamente un concepto que ya hemos desarrollado, lo vamos a ir viendo desde diferentes lugares. Claro, aquí quizás se le haga difícil a las personas que están de este lado, pero yo se los leo. Tenemos dos cosas relacionadas con nuestra genética, nuestro genotipo y nuestro fenotipo, ¿sí? Son dos palabras que hablan acerca del genotipo. Es la información que viene grabada en nuestros genes. Esa información que está grabada en nuestros genes, ese es el genotipo. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es la manera en que esos genes se expresan, en que esos genes se manifiestan en nuestro organismo, cómo esos genes producen elementos esenciales que son las proteínas. Todo dentro de nuestro organismo está relacionado con esas proteínas que se producen a nivel de nuestros genes, ¿sí? Ahora, ese fenotipo es el que lo altera nuestra epigenética. Hay experiencias y situaciones que nos van a alterar y que nos van a afectar a un nivel mucho más profundo, que son las expresiones que se producen en nuestros genes. Y vamos a ir a un ejemplo para que lo puedan entender. Este es un ejemplo que hemos usado mucho, pero yo les cuento esta historia para que entiendan cómo podríamos graficar esto, ¿no? De repente tenemos dos ratitas, ¿sí? Vemos dos ratitas que en simple vista son iguales. Sin embargo, una ratita ante un ruido se asusta mucho. Es temerosa, se esconde, está todo el tiempo ansiosa, todo el tiempo alterada. De repente vemos otra ratita que ante el mismo estímulo está relajada, no se asusta, es una ratita mucho más segura. Y uno dice, bueno, ¿qué cambia en una ratita y en otra ratita? Porque el estímulo era el mismo. Bueno, si nos ponemos a hacer un análisis de esas ratitas y nos ponemos a hacer una historia, nos vamos a dar cuenta de que una ratita tuvo una experiencia de crianza diferente a la otra. De repente una ratita formó parte de una camada donde las madres de esas ratitas lo que hacían eran cuidar mucho a sus hijos. Los cuidaban, los limpiaban, estaban pendientes de sus hijos. Mientras que de repente la otra ratita fue una ratita que creció en una camada de una mamá ratita que no cuidaba a sus crías. Las desatendía, no estaba pendiente de ellas. Entonces, si metemos bajo un análisis genético a esas ratitas, nos vamos a dar cuenta que esa experiencia durante su crianza produjo una modificación en ella a nivel genético. ¿Y qué le pasa? Una ratita lo que hace es, tiene una metilación de justamente le falta un gen que lo que hace es ser más sensible al estrés que la otra ratita. Justamente algo cambió a nivel no emocional, no psicológico, sino que biológico. ¿Relacionado con qué? Con una experiencia de crianza. ¿Sí? Entonces fíjense qué interesante que es este dato. Porque acá estamos empezando a descubrir que esas experiencias que nosotros tenemos cuando hemos sido criados, de la manera en la que hemos sido criados, cómo nos han tratado nuestros padres, el amor que hemos recibido, el cuidado que hemos tenido, las experiencias que hemos vivido, nos afectan a un nivel tan profundo como nuestros genes. Miren, vamos a ir a la parte humana para que entendamos esto. ¿Qué se ha descubierto? Que los eventos de abuso sexual, maltrato, abandono durante la infancia se asocian a una menor expresión de un gen que se llama BDNF, son siglas en inglés de este gen, ¿no? ¿Y a qué está asociado la presencia de este gen? A la adicción a las drogas, a la depresión, a los trastornos de ansiedad. Si nosotros tomamos una persona que ha sufrido abuso sexual, maltrato, abandono en su niñez, frente a una persona que no lo ha sufrido, y le hacemos un análisis genético, nos vamos a dar cuenta que esa experiencia, ese evento, en un momento de su vida, no solamente lo impactó emocionalmente, sino que produjo en él una marca tan profunda que ahora tiene dentro de su organismo un proceso genético que lo hace que tenga una predisposición de repente a ciertas cuestiones que otros no. ¿Y por qué quiero ir a este punto? ¿Y por qué analizamos esto desde este lugar? Porque nosotros queremos entender que este proceso de sanidad en nuestras vidas es un proceso integral.
Y yo no puedo dejar de mirar ninguna de estas cosas porque si yo no soy consciente de todos estos elementos, no puedo abarcar una sanidad completa emocional en mi vida. Yo tengo que entender que esos eventos emocionales que yo he vivido me han alterado al punto de que yo hoy tengo una percepción distorsionada de quizás determinados aspectos de nuestra vida. Miren, yo creo que entendamos una cosa. Todo lo que nuestro cerebro interpreta, lo hace a través de dos componentes, químico y eléctrico. ¿Qué significa? Lo que tus ojos ven, lo que vos oís, lo que vos tocás, tu cerebro lo convierte en señales eléctricas y químicas. Y esas señales eléctricas y químicas se interpretan en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos alguna alteración en esos receptores de esos determinados componentes químicos y eléctricos de nuestro cerebro, tenemos una alteración en nuestra percepción ¿de qué? De las cosas que están pasando, de los eventos que están aconteciendo. Entonces nos está condicionando esa cuestión genética a la manera en la que yo me comunico, me relaciono, me establezco vínculos con las demás personas. Estuvimos hablando acerca de las heridas del rechazo. ¿Cuántos no estuvieron el miércoles pasado? A ver, levanten la mano los que no pudieron estar el miércoles pasado. Bueno, los que no pudieron estar el miércoles pasado, yo les aconsejo que vean el video que está en nuestra página web. ¿Sí? Ustedes, en nuestro sitio de YouTube. Ustedes entran al sitio de YouTube, van a encontrar allí el video. Véanlo. Porque es muy interesante porque estuvimos abordando y no podemos volver sobre todas esas experiencias que hacen a la experiencia del rechazo, todos esos eventos que nos fueron marcando en nuestro proceso de rechazo. Pero esas marcas que sufrimos por el abandono, por el abuso sexual, por el abuso físico, por el maltrato, por la sobreprotección, por montones de elementos que hacen justamente a esa herida emocional en nuestra vida que se llama rechazo. Yo creo que vos entiendas que cada uno de esos eventos ha impactado en tu vida desde una manera tan profunda como es tu genética. ¿Sí? Y alterado muchos aspectos que hacen a la manera en la que funciona nuestro cerebro, en la manera en que funcionan nuestros neurotransmisores y se comunican entre sí. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de todo esto? ¿No? Que aquello que fue alterado puede alterarse nuevamente. Y esto es lo maravilloso de esto. Aquello que fue afectado por una cosa puede ser afectado nuevamente por otra. Si fue afectado por algo negativo, puede ser afectado de la misma manera por algo positivo. Y esto se trata, esta experiencia maravillosa de la sanidad emocional. Porque estamos explorando ahora un proceso tan profundo que nuestras experiencias emocionales, nuestra renovación de nuestro entendimiento, el cambio de la percepción de la manera en la que nosotros recibimos cada experiencia de nuestra vida, todo eso ahora comienza a impactarnos no solamente emocionalmente, sino comienza a impactarnos aún a un nivel tan profundo como el nivel genético. Y esto es muy revolucionario y creo que nosotros estamos empezando a hacer un trabajo muy profundo en todo esto, porque yo creo que la espiritualidad va a impactar tan profundamente en la genética humana, ¿no? Que vamos a empezar a ver procesos tan profundos de sanidad. ¿Por qué? Porque todo eso que pasa a nivel de nuestras experiencias emocionales se traslada en nuestro organismo en enfermedades, en problemas de enfermedades mentales, en desarrollo de un cáncer, enfermedades autoinmunes. Hay un sinnúmero de enfermedades que están hoy relacionadas con esos eventos emocionales en nuestra vida. Qué maravilloso que es que podamos ir a ese punto de sanarnos, que ese proceso de sanidad traiga una sanidad no solamente emocional, sino física, y pueda remitir enfermedades y pueda hacer que esos procesos de enfermedades puedan ser transformados en procesos de sanidad de nuestra vida. Ahora, ¿cómo afectamos esto? Pues esto lo afectamos con estos 5 elementos, y podríamos quizás poner alguno más, pero vamos a reducir estos 5 elementos. Con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestra conducta y con lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Sí? Nosotros somos seres de interacción. El ser humano necesita tener esa interacción social constantemente, ¿no? Y fuimos creados para eso, ¿no? Para esa interacción. Ahora, cada proceso de interacción que yo vivo, a mí me afecta a un nivel muy profundo. Y esos procesos de interacción pueden ser procesos que me ayuden a sanar o procesos que me ayuden a ¿qué? A enfermarme.
Y eso es lo que hoy tenemos que entender, cómo aprender a relacionarnos con un mundo tan hostil como en el que hoy nos encontramos. Con un mundo realmente que nos lastima, con gente que no nos ama, con gente que nos abandona, con situaciones y experiencias tan dolorosas como las que hemos ido viendo, ¿no? Nosotros tenemos que lograr producir algo en nuestra vida, y es cambiar nuestro comportamiento, nuestra conducta. ¿Por qué? Porque no hay nada que impacte más nuestra genética, nuestra epigenética, que la manera en la que nosotros nos comportamos, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho, tenés que cambiar? ¿No? ¿O no? ¿A cuántas las personas has dicho, por qué no cambias de una vez por todas? Me tenés cansado como sos. ¿Ah? Tenés que cambiar, tenés que dejar de ser así, tenés que dejar de actuar de esta manera, llorás por todo, todo te cae mal, ¿no? Te enojas por cualquier cosa, ¿o no? ¿Cuántas veces nos encontramos con esa expresión? No, tenemos que cambiar, ¿sí? Y nos quedamos ahí, y qué interesante, ¿y cómo cambiamos? ¿No? Y ahí empezamos todo un gran proceso, ¿no? Un gran debate. ¿Cómo logramos cambiar, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Y nos tratamos y nos esforzamos ¿para qué? Para tratar de no hacer las cosas que hacemos mal. ¿Y qué nos pasa casi siempre? Las seguimos haciendo nuevamente, ¿no? Porque nos cuesta mucho cambiar. Ahora, nosotros no hemos entendido la profundidad del cambio. Y este es otro pilar de nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque todo es un tema conductual. Todo tiene que ver de la manera en la que yo me comporto, en la que yo expreso mi conducta, mis valores, mis principios, mis emociones. Ahora, ese proceso es un proceso muy profundo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con mis pensamientos y tiene que ver con mis creencias. A veces nosotros vemos solamente la parte de arriba del iceberg, lo que las personas hacen y cómo lo hacen. Es lo único que vemos. Pero no entendemos que detrás de ese comportamiento existe toda una estructura que le está dando sustento y que es la que no se ve. Quizás vemos un poco las emociones, ¿no? Por eso está ahí medio en la línea de flotación. Vemos un poco las emociones, pero tampoco conocemos en profundidad lo que una persona siente. Vemos quizás un poquito de esas emociones, pero no conocemos sus pensamientos. ¿Quién conoce los pensamientos de alguien? Nadie, solamente Dios, ¿no es cierto? Y menos tampoco conocemos sus creencias. Y esto de las creencias, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con las cosas que yo creo de mí mismo, las cosas que yo creo con respecto a la vida, las cosas que yo creo con respecto a Dios. Todos esos elementos tienen que ver con mi creencia, ¿no? Cuando hablamos de creencias, estamos hablando de todo ese sistema de creencias que tenemos. Lo que yo creo que soy, lo que yo creo que valgo, la importancia que creo que tiene en mi vida. Todas esas cosas tienen que ver con mi sistema de creencias. ¿Por qué? Porque mis creencias van a inspirar mis pensamientos. Esas creencias van a dar sustento a mis pensamientos. Por ejemplo, si yo creo que no valgo nada. ¿Por qué? Y porque vengo de una familia en la que fui rechazado, en la que fui abandonado, nunca me hicieron sentir que era una persona valiosa, una persona importante, por lo tanto yo creo que no valgo nada. ¿Cuál es mi pensamiento automáticamente que surge en torno a esa creencia? Soy un inútil, ¿sí? Realmente nadie me quiere, nadie me acepta, nadie me valora. ¿Por qué? Porque tengo una creencia. ¿Qué creencia tengo? No sirvo para nada, no valgo nada. ¿Ok? Eso me genera un pensamiento que está asociado con esa creencia. Ahora, eso va a inspirar una ¿qué? Un estado, una emoción. Y me va a llevar a elaborar ¿qué? Un estado de ánimo. Porque a partir de ese momento yo voy a tener un estado de ánimo que va a estar condicionado por ese pensamiento. Que va a ser la angustia, que va a ser la depresión, que va a ser el hecho de retraerme, no relacionarme con los demás, ser una persona introvertida, tratar de no relacionarme mucho con otras personas porque tengo miedo que me rechacen, porque tengo miedo que otra vez me vuelvan a herir, que otra vez me vuelvan a lastimar, ¿no? Porque estoy actuando ¿desde dónde? Desde todo eso. Entonces voy a tener un comportamiento que va a estar impulsado por todo esto. Entonces es muy importante que entendamos este proceso de cambio. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer a través de cada una de nuestras charlas. Nosotros queremos impactar tu sistema de creencias. Queremos dinamitar con toda la dinamita del cielo, todas las estructuras de creencia que has elaborado en tu vida que no son buenas, ni son verdaderas, ni provienen del diseño que Dios nos dio.
Vamos a destruir el sistema de creencia, porque cada creencia que vos vas dinamitando va a permitirte renovar ahora tu manera de pensar. Tus pensamientos van a impactar tus emociones y vos vas a empezar a tener una conducta diferente, ¿no? Entonces, hoy tenemos que entender que este proceso es un proceso que se hace por medio de la renovación. Y la renovación de nuestro entendimiento únicamente es posible bajo la guía del Espíritu Santo. Es el único agente que nos puede ayudar a renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos mentes, la mente carnal y la mente espiritual. Y fíjense qué importante que es esto, ¿no? Efesios 4:18 dice, ellos tienen el entendimiento, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando, tratando de explicar lo que ocurre con una persona que se encuentra lejos de Dios, negando las verdades de Dios, negando los principios espirituales. Esa actitud de sacar a Dios de nuestra ecuación, de no tener la humildad y el reconocimiento, de aceptar su sabiduría, de ir a buscar su presencia, de permitir ser enseñados por Dios, de entender que solamente en Jesús puedo tener esa salvación, esa vida eterna y esa cercanía con Dios, me lleva ¿a qué? A tener mi entendimiento entenebrecido, oscurecido. El hombre tiene su entendimiento oscurecido, por lo tanto no puede entender estas cosas de parte de Dios. Las analiza desde la parte humana, las analiza desde las limitaciones humanas. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque ellos desde lo técnico nos pueden describir la condición del hombre de una manera maravillosa. Y nos pueden decir todas las cosas. Pero es interesante porque después que te explican todo fantástico, te dicen, bueno, la solución para esto es pensar positivo. Empezá a creerte que sos una buena persona, empezá a amarte a vos mismo, ¿no? Y te dan esos consejos que vos decís, qué interesante, pero ¿cómo hago? ¿Cómo logro eso en mi vida? Bueno, la mente carnal lo que hace es limitarse a los recursos naturales. Hay dos mentes en el hombre, la mente natural y la mente espiritual. La mente carnal está condicionada, limitada, circunscripta, atada a los recursos humanos, a las capacidades humanas, al entendimiento racional, a lo que el hombre puede hacer en su propia fuerza, a lo que podemos lograr en nuestros propios recursos. Pero la mente espiritual tiene una conexión con Dios y es infinita. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamado y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia para los santos. Cuando nosotros recibimos esa luz de Dios en nuestro entendimiento, podemos comprender los recursos del cielo para enfrentar cada una de nuestras cosas y cada uno de los detalles de nuestra vida. Cuando nosotros desarrollamos nuestra inteligencia espiritual es infinita. Porque es conectarnos a esa fuente inagotable de recursos eternos que es Dios por medio de su Espíritu Santo, que lo que hace día tras día es renovarnos, darnos mayor comprensión de las cosas. Y ¿saben qué, hermanos? La revelación de Dios es progresiva, ¿no? Dios se va revelando de una manera cada vez más clara. Esto es un proceso, está declarado en la Biblia, está profetizado, ¿no?, en la Biblia, de que esa revelación de Dios es una revelación que va a ir en aumento, ¿no?, hasta que esa manifestación de Dios sea plena sobre toda la tierra. Bueno, y eso es lo que vamos viendo. Día tras día Dios nos va dando nuevo entendimiento, nuevas comprensiones, nueva claridad, nos va revelando nuevas cosas. Y vamos pudiendo asociar hoy día tantos principios de los científicos a tantas verdades eternas de parte de Dios. Ahora, esa renovación de nuestro entendimiento es la que nos permite desarrollar nuestra identidad. Una identidad conforme los principios que Dios estableció. Y eso es un poco lo que va a tratar ahora la segunda parte de esta charla, ¿no?, que lo va a dar la pastora Gloria, ¿no? Es conectarnos con esta nueva identidad, empezar a conectarnos con este nuevo nombre creado según Dios, ¿no?, esta nueva identidad que hoy nosotros tenemos. Y yo quiero decir esto para terminar, y es que Dios no es un Dios que se desentiende del hombre. Dios es un Dios presente, es un papá presente, siempre, ¿no? Y ese papá presente es un papá que se preocupa por nosotros, que nos ama, que nos cuida,
que quiere lo mejor para nosotros. Ahora, la realidad es que nosotros estamos en medio de una gran selva en la que Jesús nos advirtió y dijo, en el mundo van a tener aflicción. Jesús antes de partir agarra a sus discípulos y les dice, miren muchachos, ¿saben qué? Ustedes en el mundo van a tener sufrimiento, van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? El Señor nos está advirtiendo de que nosotros no vamos a encontrar un contexto ideal en este mundo. Jamás lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar personas desagradecidas, personas maltratadoras, padres que nos abandonan, padres que cuando tenían que cuidarnos nos abusaron, tíos que cuando tenían que estar no estuvieron y que quizás fueron abusadores y gente que nos hizo daño. Vamos a encontrar personas que nos han desagradecido, que nos han traicionado, hermanos, primos, gente cercana, amigos. ¿Cuántos no han sido traicionados y golpeados por esa gente con la que alguna vez confiaron? Casi todos los que estamos aquí. No creo que se salve nadie de que no haya recibido un golpe de las personas que las que más confiaba, ¿o no? ¿Sí? Esa es la realidad de este mundo. Vivimos en medio de un campo lleno de espinas, ¿no? Ahora, es maravilloso porque Dios no nos deja solos. ¿Y saben lo que hace el Señor? El Señor nos lleva a que nosotros podamos descubrir los verdaderos anclajes. ¿Saben lo que es un anclaje? Algo que me mantiene firme, algo de lo que yo me puedo agarrar. Algo que me da la solidez para que nada me mueva. Bueno, esos anclajes, nosotros andamos buscándolo, engancharlo siempre en las personas que nos rodean, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en las personas que... ¿Y qué hacen esos anclajes? Se vuelan. Y cuando se vuela el anclaje quedamos desestabilizados, nos caemos, junto con eso nos arrastra el viento, hasta que nos levantamos, nos recuperamos, porque vivimos siempre buscando hacer pie en las relaciones interpersonales que establecemos. Y Dios nos dice, no, tenés que depender de eso. Tenés que empezar a depender de mí y de esa fortaleza que tenemos en nuestro interior. Cuando nosotros descubrimos que la fortaleza está en nosotros y que yo comienzo a generar en mí una identidad tan profunda que dejo de ser codependiente de los demás, que dejo de estar esperando de los otros y que mi anclaje comienza a estar en mi interior, en mi relación con Dios, en mi identidad. ¿Saben lo que pasa? Puede haber el huracán más grande que haya a mi alrededor, que nada me va a mover. Me pueden traicionar hasta las personas más cercanas, que yo aprendí a ser una persona independiente y a mantener mi relación con Dios. Y ese vínculo es el que me da hoy la tranquilidad, la seguridad, la paz. Y es el verdadero antídoto que yo comienzo a conocer para poderme relacionar sanamente con los demás. Porque no significa que me voy a aislar del mundo, porque no lo puedo hacer. No me puedo meter en una cápsula y aislarme del mundo. Pero sí puedo comenzar a ser una persona independiente para que no me sigan afectando los maltratos, los desprecios, los abandonos. Porque de nada sirve que nos sanemos si nos volvemos a lastimar a la siguiente cuadra. ¿De qué sirve que nos sanemos del rechazo y que restauremos nuestra identidad si nos van a rechazar mañana con total seguridad? ¿O vos te pensás que el hecho que te sanes del rechazo es garantía de que no vas a ser más rechazado? No, no es garantía de que no vamos a ser más rechazados. Ahora, yo tengo que sanarme de ese rechazo e inmunizarme del rechazo. Porque la sanidad me lleva a una inmunidad. Y cuando yo logro esa inmunidad por medio de mi fortaleza interior, ya no dependo más. Y no me pueden lastimar más en esto. ¿Sí? Bueno, queremos darle un paso a la pastora Gloria. Ella va a estar también compartiéndonos con nosotros una segunda parte que tiene que ver con esto, ¿no? Con el desarrollo de nuestra identidad. Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Hay alguien que vino por primera vez? ¿Me pueden levantar la manito? Ok. ¿Dónde más? Ahí hay. También. Muy bien, perfecto. Bueno, en realidad, también puede tener tantos nombres estos talleres, puede ser también que aprendamos a vivir. Porque vivir vamos a tener que vivir todos los días, sean las circunstancias que sean. Lo importante es ver con qué cuento yo para afrontar esas circunstancias que no las conozco y que indudablemente me van a impactar. Cuando hablamos de impacto, hablamos de emociones. Las emociones son auténticas, o sea,
son reales. No se puede decir yo no voy a sentir emociones. No, no, no. Dios me hizo de tal manera de que para relacionarme con el medio ambiente me dio el sentir, es decir, el permitirme ser una persona que las situaciones que me suceden me impacten en mi ser. O sea que es tanto la alegría, el enojo, la tristeza, la amargura, todas son emociones que yo voy teniendo. El problema es que si yo no las exploro, y me quedo nada más que en lo que siento, ahí es cuando yo me enfermo. Bien, entonces yo estuve anotando porque estas son las contestaciones espirituales a la ciencia. El tema que yo tengo que abarcar hoy se llama identidad espiritual. La identidad espiritual se pierde cuando el hombre pierde su relación con Dios. ¿Cuándo pierde su relación con Dios el hombre? Como yo digo, si yo tuviera que darle, reclamarle algo a mis antepasados, madre, padre, tíos que también influyen directamente conmigo, y ellos a su vez seguirían a sus generaciones anteriores. Yo digo, el último cachetón se lo damos a Adán o a Eva, porque por ahí pasó la cosa, ¿no? Entonces eso de culpar y transferir la culpa o decir, bueno, ¿qué querés? Yo soy así porque me hicieron esto, porque me trataron, es lo más tremendo, porque quiere decir que yo vengo a esta vida y me voy como llegué. La realidad es que no, yo vengo a esta vida a experimentar una vida de calidad en la medida en que yo me encuentre con el dador de la vida y el dador de una identidad a la cual yo desconozco. ¿Por qué la desconozco? Porque esa identidad ha sido reemplazada. El nacimiento de la mente humana nace con la caída. Otra vez, como pensamos todos, en los que me incluyo por supuesto, esa mente nace en la caída. Es decir, es la mente caída del hombre. Por lo tanto, es una mente, una personalidad sustituta y es una mente que me va a engañar siempre. Y a veces, muchas veces, le creemos a nuestra mente. No nos animamos a explorar nuestros pensamientos. Si son pensamientos de calidad, si son pensamientos de verdad, si son pensamientos que me ayudan, que influyen positivamente en mi vida. Y soy una persona que me viene un pensamiento y me puse triste, viene otro pensamiento, me puse furioso, viene otro pensamiento, me amargué. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Momentito. Es mi mente, pero a la mente la domino desde mi identidad espiritual. Por lo tanto, hay cosas que me hacen daño que yo voy a poner un vallado y voy a decir por ahí no vas a pasar. ¿Qué serían estos pensamientos? Porque para entender la identidad tengo que entender mis pensamientos. Los pensamientos a veces son como un reguero de pólvora, digo yo. La premisa sería el fosforito que va a prender el recorrido de ese pensamiento. Entonces, de repente una persona, a menudo me trata mal, a menudo me critica o a menudo me maltrata verbalmente, ¿no es cierto? Y yo estoy orando para que esa persona tenga un cambio en su vida, pero de repente viene y me trata mal. Esa es la premisa. ¿Qué encendió? Nunca va a cambiar, va a ser siempre lo mismo, esto no va, esto tiene... O sea, el pensamiento tiene un recorrido, pero yo tengo que entender si ese recorrido es real y se asocia a lo que Dios dice en su palabra. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese detenerme a pensar de qué manera actúo. Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde, y creo que muchos se van a sentir identificados,
muchas cosas te suceden en la vida. Casualmente, lo que se llama enfermedad mental es la imposibilidad de, producido el estímulo que impacta sobre mi vida, darle una solución correcta. No le doy una solución correcta, lo almaceno, otro más lo almaceno, otro más. Cuando se me acumula todo eso, yo ya no sé qué hacer con mi vida y entonces termino en depresión o termino con tratamientos psicológicos o psiquiátricos, que no está mal, pero yo tengo que analizar por qué llegué a ese punto. Y es porque yo no tengo herramientas para poder ir afrontando esos estímulos de la manera correcta, sino que soy la Andrea del Boca o el Ricardo Darín. Absolutamente carnal, no espiritual. Ahora, todos somos iguales, o sea, yo también he pasado por esos procesos y lo sigo pasando, pero el contar con herramientas me hace que yo me cuestione y vea lo que me sucede, ¿no? Entonces yo tenía la costumbre de decir estoy cansada. A ver, ¿quién tiene la costumbre que le sale estoy cansada cerca? A ver, levánteme la mano bien alta, así no soy la única. Ay, bueno. Entonces, qué sé yo, tengo que ir a atender, a colgar una percha. ¿Y qué digo? Estoy cansada. Estoy cansada. Entonces un día, el Espíritu Santo, tan maravilloso, me confronta y me dice, ¿de qué estás cansada? Y entonces yo me di cuenta de que mi mente, cuando se agobiaba por algunas cosas, me largaba, estoy cansada. Entonces, ¿qué me dije? Si estás cansada, dormí. Descansa, no lo hagas. Y mañana vas a estar descansada. No, dormís, no lo haces, pero después al otro día tenés que hacer, estoy cansada. Porque es un agotamiento y un agobio que no viene por una cuestión física. Al contrario, cuando yo estoy bien mentalmente, bien enfocada espiritualmente en lo de todos los días, y me canso, duermo, pero como duermen tu esposo por lo general. Y que nosotras a la noche nos gusta hablar. Y dice, querido, y lo codeamos. Y al rato está, y uno dice, no me escucha, trabajo todo el día. Y tiene una mente tan diferente a la nuestra. Nosotros nos enroscamos y le damos. Pero tenemos soluciones muchas veces. ¿eh? Tanto pensar, viene la solución. Por eso el marido termina, sí querida, al final de la vida. ¿Por qué? Porque en medio de todo se dieron cuenta que tanto pensar somos sabias. Porque pensamos y no dejamos de pensar. Pero esa es la mente nuestra. Somos así las mujeres. Pero esas cosas es lo que yo tengo que entender, de que yo tengo una identidad patológica. La forma en que a mí me rechazaron puede ser tan variada como colores de un arco iris, absolutamente un abanico. Si yo me voy a centrar en una tuvo septicemia y la otra, no sé, creo que por un remedio. Y esos bebés fueron arrancados de la mami. O sea, ya no era, me lo pongo en el pecho, la mami está con él calentito. No. Lo sacaron. Y configuraron una personalidad de miedo. O sea que ese rechazo, esa situación que nada tenía que ver, sino que era extra mamá, configuraron en esos niños una personalidad de temor, de miedo. ¿Miedo a qué? A todo. Miedo a quedarse solos, miedo a que le ocasionen unas circunstancias, o sea, y no estar protegidos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un rechazo. ¿Qué culpa tenía esa mamá de que ese bebé se sintiera rechazado? Ninguno. Por lo tanto, este asunto de la culpabilidad, de que yo soy así, culpa de, es lo primero que tenemos que sacar. A usted haga un paquetito con la culpa y la deja acá. O sea, usted se va y esto no es mío, hoy. Si usted tiene alguna culpa atrapadita ahí, haga un paquetito y déjela, porque eso es lo que lo impide crecer. Usted es así porque está
teniendo una personalidad que no es la identidad de Dios. Vamos a seguir porque estuve anotando algunas cosas que dijo el pastor para que no irme. Yo diría que la palabra clave que hoy tenés que irte pensando en esto de la identidad real de Dios es la palabra relación. Relación. ¿Relación qué? Relación con Dios, primeramente. ¿Para qué? El cerebro solamente decodifica. Esa es tu mente. ¿O crees que tu mente está decodificando constantemente? Si tu mente decodifica a través de tu mente espiritual lo que Dios dice, lo que Dios es, lo que Dios promete, vos vas a estar cada día más cerca ¿de qué? De la verdad. Vas a estar adoptando cada día una personalidad más fortalecida en Cristo Jesús. Efesios 3, ¿lo tenés ahí? ¿Podés buscármelo? Si tenés Efesios 3, del 14 al 20, si no me equivoco. ¿Está? ¿Se puede transmitir ahí o lo vas a leer vos? Lo podemos leer, que si lo ponemos allá no creo que dé mucho, pero... Bueno. Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre, el Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia de los cielos y de la tierra. Le ruego que Él os conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gracia, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, y también ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos de toda hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Tremenda palabra, la verdad. Cuando yo me siento mal, cuando yo me siento que voy a decaer, dice que Dios me fortalece en mi ¿qué? En mi hombre interior. A ver, en mi hombre interior. Y con esa fuerza que no es mía, sino que es de Dios, porque yo, la verdad es esa identidad. Yo tengo una genética divina en mi vida, de la cual no tengo memoria, porque la mente del hombre nace con la caída. Entonces pierde noción de Dios y empieza a vivir desde las necesidades. Necesito que me amen, necesito solucionar esta situación económica, necesito que me acepten, necesito sentirme alguien. Y el hombre entra en una lucha individual, a ver a quién le gana, a ver, mira cómo me trata aquel otro, le devuelvo igual, ¿cómo puede ser? Y es todo un mundo de conflicto, cuando en realidad esa no es mi identidad. Esa es la identidad de una persona pobre, desnuda, menesterosa, que no es la realidad de Dios. Un día fui a un simposio, digámosle así, donde estaban psicólogos muy renombrados, viendo cómo iban a abarcar la problemática adolescente, que hoy día se ha potenciado al 1000% de cuando yo fui a ver ese simposio. Estaba dando en ese entonces clases todavía, así que hace 20 años o 30 años atrás. 20, sí. Y los chicos hacían algunas preguntas. Entonces, ¿qué dijo un psicólogo? Lo que pasa que el hombre, al ser creado, Dios lo abandonó, lo arrojó fuera de su presencia y lo dejó que se arreglara por sus propios medios. ¿Esa es la verdad, iglesia? No.
No, el hombre desobedeció y al desobedecer le dio entrada al pecado y ese pecado comenzó a deteriorar de tal manera la identidad de esa persona, de ese hombre, hasta llegar a lo que hoy vemos que es capaz de hacer un hombre, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, en ese simposio terminaron los chicos diciéndole cosas, enseñándole cosas a los padres o a los profesores, a todos los que habíamos ido ahí. ¿Por qué? Porque no había ninguna dirección clara de decirle a esa persona, a ese hijo, a ese adolescente, de que en Dios iba a encontrar la ¿qué? La verdad. Iba a encontrar ese fortalecimiento en el hombre interior. Iba a recuperar todas las herramientas, pero son todas divinas, son todas espirituales, son todas que se manejan por nuestra fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto a una persona que decide no tener relación con Dios, pero quiere solucionar su vida, ¿cómo la va a solucionar si no tiene relación con Dios? La fuente de ese fortalecimiento interior es Dios. Por lo tanto, es a Él al que tiene que relacionarse y a Él tiene que escuchar. Por eso, cuando yo decía, estoy cansada, porque a mí me agobiaban los problemas, que no eran pocos, el Espíritu Santo me dijo, ¿de qué estás cansada? ¿Qué hizo con eso? Me dijo, pará, porque si estás cansada y vivís cansada, vas a ir hacia una depresión. Y no es la realidad. La realidad es que yo estoy fortalecida en Cristo Jesús todos los días para las cosas que me tienen que suceder. Estoy siendo clara en esta situación. Sí, a ver, quería agregar sí, algo que me parece interesante en eso, ¿no? Sí. Y es que nosotros tenemos que entender que yo siempre uno todo lo que es neurociencia con fe, porque me parece sumamente interesante entender cómo esto funciona en nuestra cabeza, ¿no? Cómo esto funciona en nuestro cerebro. Lo que ella está explicando esto acerca de estos pensamientos, ¿no? Estoy cansado, ¿no? Es un pensamiento que me viene y que ya está, ya es automático, ¿no? Los pensamientos en nuestra vida son disparadores automáticos, se disparan de cierta manera y ya los tenemos tan incorporados dentro de nosotros y son parte de nuestro subconsciente que nosotros no nos damos cuenta, pero hacemos siempre el mismo recorrido. Así que es como un circuito que ya está prefijado porque hemos aprendido a pensar de esa manera, ¿no? Entonces, frente a un estímulo, ya reaccionamos siempre. No nos ponemos a pensar, ¿qué voy a hacer frente a este que me está gritando? No nos ponemos a pensar, ¿qué hacemos? Contestamos, gritamos, explotamos. ¿Qué voy a hacer frente a esta situación que me está...? No, ¿qué hacemos? Ahí nomás reaccionamos porque tenemos un camino ya elaborado, ya hecho, ¿no? Y ese camino que nosotros tenemos hecho, yo lo comparo con el siguiente ejemplo. Vos cuando manejás, ¿no? Bueno, te pones a pensar hoy día cuántas velocidades, cuántos cambios pusiste, si pisás el embrague o el freno, ¿no? Ya lo haces automático. ¿Por qué? Porque ya aprendiste, ¿ok? Bueno, esto es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos que reeducar nuestro cerebro. Nosotros no podemos desaprender. No podemos desaprender algo. Lo que ya sabemos, lo sabemos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Recablear, reconfigurar nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que ahora, bajo la guía del Espíritu Santo y bajo una mente renovada, un pensamiento que me llevaba a un desarrollo, decir, estoy cansado, no sé qué hacer, ahora ¿qué decimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una verdad, que renueva mi mente, que renueva mi pensamiento y que va a producir un impacto en qué? En mis emociones, en mi estado de ánimo y que va a cambiar mi conducta. Ese es el proceso efectivo de esa renovación de nuestros pensamientos. Bien, ahora, ¿qué dice Dios en su palabra? Que me hizo de casualidad, que hizo algo que nos sirve. No, dice Dios que Él puso su imagen en nosotros. Es decir, que yo no me parezco a un elefante, no me parezco a un perrito. No. Yo tengo la imagen de ¿quién? De Dios en mi vida. Pero ¿qué sucede? Eso es una imagen que yo tengo que ir restaurándola en mí. Por eso dice que tenemos que llegar hasta la estatura de Cristo Jesús. Y es como decía el pastor, va de menos a más, pero todo eso tiene que ver con esta relación. Y tiene que ver con que yo me pueda preguntar a quién estoy escuchando todo el día.
¿A quién estoy creyendo todo el día? ¿Cómo es que yo voy a enfrentar estos desafíos si yo no tengo la verdad en mi vida y me sigue convenciendo las circunstancias, las situaciones, que una persona no me aprecie, que una persona no me trate bien? Todo eso me impacta en mí. Ay, no me quiere. ¿Y qué problema hay? Hay gente que no nos va a querer. Y tienen todo el derecho, porque de alguna forma yo lo herí o la herí, o de alguna manera se sintió menoscabada, despreciada, y entonces me muestra de alguna forma que está enojada conmigo. Lo que yo tengo que hacer es examinar mi conducta y decir qué provocó eso. Y si no la provoqué, y si realmente tengo tranquila mi conciencia, tengo que dejar, porque es un problema de maduración y de crecimiento de esa persona. O sea, yo no puedo entrar en esa persona porque en realidad, como digo muchas veces, eso está pasando afuera. Sí. Como poner este ejemplo, siempre decimos que si yo me pongo hoy limón en la mano, ¿el limón me va a hacer algo? No. Ahora, si yo tengo una herida en la mano, ¿qué me va a pasar? Me va a arder, ¿sí? El problema no estuvo en el limón, sino en mi herida. Las actitudes de las personas en realidad me lastiman porque yo estoy herido, ¿sí? En realidad yo estoy herido en esa área. Y ese desprecio, esa actitud, me duele. ¿Por qué? Porque me está tocando donde yo tengo una herida. Entonces, ¿dónde tengo que fortalecerme? ¿En cambiar a las demás personas? ¿Podemos cambiar a los demás? No podemos cambiar a los demás. ¿Cuál es mi fortaleza? Sanarme. Cuando yo me sano, ya no me duele. ¿Por qué? Porque estoy restaurado en esa área, ¿no? Acá está lo que estaba hablando de recuperando el valor que no me quisieron negar, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? Génesis 1:26. Bueno, también, ya que hablamos de herida, entendamos que solo hiere el herido. ¿Qué significa? Una persona lastimada es una persona peligrosa. Es una persona herida, es una persona que puede herir. Una persona sana, una persona restaurada, no hiere. ¿Por qué? Porque no es afectada por la actitud del otro. Es decir, en las relaciones interpersonales, yo soy yo y el otro es el otro. Yo tengo que entender eso. Y si me ama, genial. Ahora, si hace todo lo posible para que yo me sienta mal, yo soy la que acuso el recibo o no. No me acuerdo una situación que la cuento para ejemplo, porque si no, no se entiende, ¿no? A mí me contaba mi mamá de que mi hermano me tenía unos celos negros. Entonces no me podían tocar, no me podían levantar, no me podían hacer nada. Y realmente, cuando uno es bebé, el afecto, o sea, la seguridad, el calorcito de mamá, el pedir, llorar para sentir de nuevo que me alzan y las manos y el corazón y el pecho de mi mamá, son tan necesarios como la leche, como el alimento. Entonces, indudablemente, cuando un niñito estaba llorando y dice que se ponía colorado y que los pelos se los pegaban así de lo que transpiraba y gritaba. Entonces, no la levanté porque se enoja el nene. A ver, no importa, yo con eso no voy a reclamarle a mamá nada, porque yo no tengo ni idea si eso me influyó o no me influyó. Yo creo que me tocaron con la ramita, creo. Pero no importa, yo soy una persona afectuosa y amo y soy así con los animales, con las plantas y con las personas, tengo una buena relación. Eso no me afectó. Pero ¿qué quiero decirte? Que indudablemente esas situaciones pueden irte impactando, ¿no? Y algo que yo noté en un momento determinado de mi vida fue que eso, de que a mí me impactaba mucho lo que el otro, la forma en que el otro se relacionaba conmigo. Es decir, era muy importante para mí que me apreciaran, era muy importante que me incluyeran. Capaz que vine de ahí, no tengo ni idea. Pero
me acuerdo que una vez, y esto quiero contarlo porque tiene reciprocidad. Una vez tuve una actitud de dejar a mi esposo al sol porque tenía que hablar con alguien que lo dejé como 1 hora y media. Lógicamente no era aire acondicionado, el autito, era hace muchos años. Y yo cuento porque está acá él y él sabe que para mí fue un crecimiento. Yo ya había empezado a entender, a estudiar todo esto y a entender que uno debía, este ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque te va a llevar a que vos empezás a prestarle atención a tus reacciones. No a las actitudes de los otros, sino cómo yo reacciono ante la actitud del otro. La actitud del otro es el otro. Pero, ¿por qué te digo yo esto? Porque yo empecé diciendo que la identidad real mía tiene una palabra que se llama relación, grande, enorme. Relación con Dios, relación conmigo misma y relación con los demás. En eso yo basaría todo lo que estamos hablando, un punto muy crucial de la identidad. Y bueno, estaba mi hijo menor, y estaba mi marido y estaba yo en la mesa, ¿no? Y sucede lo siguiente, porque a mí me gusta hablar de mí, que tampoco tendría que hacerlo, pero no de los testimonios de otros. Y mi marido invita a pescar a mi hijo, cuando toda la vida íbamos juntos, los tres. Y hablaba, y mi hijo también se extrañó, y ¿qué era? Yo había abusado con mi comportamiento y él estaba respondiéndome desde su enojo. Pero yo me di cuenta automáticamente. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Por el valor que tiene que vos vengas, el valor que tiene que vos escuches, el valor que tiene que vos analices, porque esto no tenés que verlo en el otro. Este es el curso más egoísta que existe, porque el que no vino, no vino. No podés contarle lo que viviste, tiene que estar acá para entender, para comprender, para llevarse esta sabiduría que es espiritual. No es una sabiduría psicológica, es espiritual, que es la parte donde yo me he especializado, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué entendí? Que esa era una reacción lógica de él por lo que yo había hecho. Ahora, ¿qué estaba esperando la otra persona? Que yo acusara de recibo. Y yo me levanté, me fui a mi dormitorio y me reí. ¿De qué me reí? De que yo veía la situación, pero que yo podía entender de que esa situación no era para que yo me subiera a la Kawasaki, a la moto y dijera, yo no voy a ir con lo que trabajo. No. Era la respuesta a una acción mía. Por lo tanto, lo que me estaba pidiendo Dios era que yo creciera, madurara, pidiera disculpas y entendiera de que había logrado no subirme a un enojo que era mi reacción lógica cuando yo no me sentía incluida o me parecía que yo no me merecía ese trato. ¿Ok? Entonces, lo maravilloso de empezar a adquirir esta identidad espiritual, que es una identidad espiritual que se basa en la palabra, se basa en tus hechos pasados y se basa en cómo vas a reaccionar en el futuro. Eso solamente vos y la situación, solamente vos y esos estímulos, porque en realidad nosotros nos han dicho que existe la autoestima. La autoestima es como la autopercepción de lo que el otro piensa o me hace a mí. Por eso vamos al psicólogo. No me llevo bien con Juan, no me llevo bien con María, no me llevo bien con Pedro. ¿Por qué? Porque me hace esto y esto. No, él hace. El problema es que yo acuso esto y esto como que lo recibo. Pero en realidad, si yo entiendo que esa persona está haciendo algo porque por su escala de valores, por cómo vivieron los que le modelaron en su familia, cuando yo entiendo que es un individuo y entiendo que tiene toda la libertad
de amar o no amar, de tratar o destratar. El problema es saber quién soy yo. Por lo tanto, esa identidad que tenemos que ir a recuperar, otra vez, es una identidad que me fortalece en mi hombre interior. Por lo tanto, el impacto emocional que me va a producir la actitud de la otra persona no me va a desestabilizar. No me va a gustar, por supuesto que no me va a gustar, pero me va a llevar a analizar, me va a llevar a comprender, me va a llevar a amar. Eso tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en este tiempo, ¿no? Y por qué estamos tan interesados nosotros en esto, ¿no? Porque eso es lo que pasa, o sea, estamos viviendo estímulos que no podemos procesar. El hombre está teniendo cada vez estímulos más fuertes, y más, ¿no? y más rápidos. Y más contundentes. Y esos estímulos se van a ir multiplicando, porque entendemos que la realidad de este mundo, como lo conocemos, cada día se va a enrarecer más. Vamos a agregarle a la guerra, lo climático, la escasez de agua, los conflictos, y vamos a ir viendo cómo esta situación cada día va a ir hacia una escalada mayor, porque es inevitable. Lo puede ver cualquier persona, te lo dice hoy cualquier analista. Bueno, pero me lo dice la Biblia me avisa de eso, ¿no? De que esto es un proceso de decadencia hasta que llegue la restauración plena de la esperanza que tenemos en Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Mientras esos estímulos se acrecientan, el hombre más se enferma. Porque el hombre no encuentra los recursos para hacerle frente a todo esto, al abandono, al sufrimiento, a la inseguridad, al temor, el poder fortalecernos, encontrar esta identidad, el poder desarrollar este nuevo carácter, es lo que me va a dar a mí los recursos para yo poder pasar estas experiencias y no morir en el proceso, ¿no? No terminar con un cáncer, no terminar con una depresión, no terminar con una enfermedad autoinmune, no terminar destruido, no terminar lleno de pastillas, no terminar con crisis de ansiedad, con ataques de pánico, con todos los males que hoy están a flor de piel y cada día se recrudecen más y más. No terminar destruidos por un estrés, ¿no? que cada día crece más porque los desafíos que tenemos cada día son más grandes y nos damos cuenta que no podemos frente a todas estas cosas. Entonces, el desafío de ir desarrollando esta nueva identidad paso por paso es justamente encontrar esa fortaleza en nosotros que nos permita enfrentar el estímulo de este mundo. Y no significa que tu papá va a cambiar o tu mamá va a dejar de ser como es, o tu marido va a dejar de ser, o tu pareja va a ser diferente, o tus hermanos o tus hijos van a cambiar. No significa eso, porque es su responsabilidad. Y si van a cambiar o no, yo no lo sé. Pero sí te vamos a ayudar a que vos tengas las herramientas para que lo que ellos hacen no te siga haciendo daño. No te sigas enfermando, no te sigan manejando con sus emociones, no te sigan haciendo sentir mal, y vos comiences a darte cuenta también en tu crecimiento cuáles son esas cosas que vos tenés que corregir en tu relación para vos poder madurar, crecer y relacionarte sanamente con todos ellos. ¿Sí? Por eso, cuando yo decía recién la autoestima, que es la forma en que me autopercibo, en realidad lo que yo tengo es estima. No autoestima. ¿Qué tengo? Estima. Porque yo he sido estimado por Dios de tal manera que Él puso su amor en mí. Yo soy la imagen de Dios en el amor. Entonces la relación mía es una relación de amor con Dios, es una relación de amor conmigo mismo, perdonándome y entendiéndome que yo no soy la misma de ayer o de hace un año atrás, sino que las cosas viejas pasaron y aquí en mí son todas hechas nuevas. Entonces yo me amo de tal manera que me doy la oportunidad de florecer, de crecer en el amor de Dios, en mi relación conmigo misma y en mi relación con los demás. No es que me hago la buenita o el buenito, es que he ido cambiando y me he dado cuenta que yo no soy ya una espina que cuando se acercan se pinchan. La espina la corté, dije yo soy amada por Dios, no puedo estar lastimar de esa manera, ni yo estar lastimada ni lastimar. Entonces es una identidad maravillosa, pero está escondida en Cristo, es mi relación con Cristo. Yo tengo que buscarlo, yo tengo que pedirle, vení a hablar conmigo, Señor, mirá lo que me pasa, mirá lo que siento, pero es necesario que nos escuchemos. Estoy muy acelerado, qué sé yo, te sube la presión, te sube esto, te sube el otro. Busca el equilibrio en Cristo Jesús.
Busca la paciencia de esperar el suceso que te está aconteciendo, la solución en Dios. Buscala también vos, preocupate, pero entendé que es una identidad dada desde el amor. Por lo tanto, yo no estoy buscando que los demás autoestima, que los demás me hagan sentir que valgo algo. Ya lo valgo. Dios me creó a imagen y semejanza y me vino a buscar con su Hijo, y su Hijo murió por mí, pagando mis pecados y mi culpa, para que toda una eternidad la esté con Él. Hoy veía una cosita en Facebook y era que estaban unas hormigas dando vuelta, ¿no? Entonces decía, algo está pasando, porque también en China había unas ovejas dando vuelta. Y yo le comentaba a mi esposo, pensar que si algo estuviera pasando, lo único que nos puede suceder es que Cristo venga. Y yo tengo el pasaje. O sea, le creí, lo acepté, entendí que en Él tengo la vida. Entonces, no hay miedo al futuro, no hay miedo a la muerte. Los miedos los absorbió Cristo. Me dio una personalidad sana, segura. Por eso en nuestra alma está la mente, las emociones, la voluntad y la creencia. Lo que yo creo, eso está en mi alma. Y hay una canción que hemos puesto donde en una parte dice, mi alma está apegada a ti. Ese es mi refugio. Acontezca lo que acontezca, esté en mi casa las situaciones que estén, mi alma tiene que estar como. Yo soy un individuo, he sido hecho diferente a todos los demás. Soy imagen y semejanza de Dios, pero soy pieza única para Cristo. Entonces, eso que vos empieces a hablarte, a entender eso, ¿qué va a hacer? Va a hacer que te valores. Va a hacer que valores al otro, va a hacer que tengas un trato diferente con vos misma, con los demás. Y todo eso se llama amor. Pero yo tengo que dejar esta identidad patológica que me invita todos los días a despreciar, todos los días a enojarme, todos los días a deprimirme, todos los días a angustiarme. Yo no soy eso. Pero todo esto es un proceso, pero hay que empezar. Y así como yo te puedo decir que ese día vino el Espíritu Santo y me dijo, ¿de qué estás cansada? ¿Cuántas cosas te va a llamar Dios y te va a decir, eso no, cuidado con esto, cuidado con esta persona, cuidado con la forma en que te relacionás, la forma en que hablas, la forma en que te amás? Y eso me va a ir llevando y constituyendo esta identidad que es espiritual. Por esta mente caída y esta identidad carnal que es la que adoptó el hombre después que desobedeció a Dios. Vamos a orar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero que tengamos un tiempo para hacer un ejercicio espiritual. Este ejercicio tiene que ver con reemplazar mentiras por verdades. Amén. Es un proceso por el cual vos hoy tenés que desalojar de tu sistema de creencias mentiras que han estado condicionando tu vida, que se han convertido en tus verdades, pero que no son verdad. Son lo que otros te hicieron creer. Lo que un sistema, lo que la actitud de personas hizo que vos creyeras equivocadamente de vos. Y tiene que ver con ese valor que tenemos, con ese valor que nos damos. Cuando nos creemos que nuestra vida no es valiosa, no es importante. Fuimos un accidente, nuestros padres no nos buscaron, hasta quizás no nos pueden haber dicho. Quizás fuimos abandonados, quizás fuimos personas que sufrimos ese desprecio desde que fuéramos niños. Quizás lo sentimos porque nos hicieron sentir de muchas maneras. Pero hay algo que vos hoy tenés que recuperar y es un valor. El valor de entender que sos una pieza única. Que sos hecho a imagen y semejanza de Dios. Escuchaba una frase hoy
que decía que cuando Dios hizo los peces, Él le dijo al mar que el mar reproduciera la vida, y el mar lo reprodujo. Cuando Él quiso que las plantas crecieran, Él le habló la tierra, para que la tierra produjera semillas y árboles. Pero cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo y dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y me impactó mucho eso, porque me hizo entender que fuimos creados en Dios, fuimos creados por Él. Y esta comprensión de la creación nos lleva a darnos cuenta lo especial que somos, porque la imagen de Dios fue grabada en vos. Nos hace entender lo valioso que somos, porque fuimos escogidos por Dios. Vos pensás que estás aquí porque un día tus padres decidieron que nacieras, o porque fuiste quizás un accidente de una relación sexual allí que no estuvo quizás ni programada, pero no es así. Dice la Biblia que Dios nos escogió desde antes que este mundo se formase. Dios te trajo a este mundo. Dios te dio vida con un propósito. Estás acá porque Dios lo quiso. Y tu vida hoy tiene un valor único porque sos único, irrepetible. Y tu misión en la vida y lo que tenés que hacer no lo puede hacer nadie por vos. Porque vos sos esa persona única, con una tarea única y una misión única dada por Dios. Con un valor tan grande, con un valor eterno. Y hoy tenés que recuperar eso. Porque te han hecho creer que sos un inútil, porque te han hecho creer que sos un inservible, porque te han hecho creer que no servís para nada, que no valés para nada. Te han hecho pensar y creer tantas mentiras que hoy comenzás a reemplazarlas por la verdad. Por eso es tan importante que vos hoy comiences a llenarte de las verdades de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mira, se produce algo en esto. Y es que cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, esa palabra tiene el poder de producir vida en nosotros. No es cualquier palabra. Es la palabra de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa palabra es la que hoy entra a tu mente, a tu corazón, y te dice que vos sos su hijo, que vos sos su hija. Que Dios te escogió desde antes que este mundo se formase. Te predestinó para que fueses suyo, para que fueses suya, para que fueses parte de su propósito. Que Dios te hizo con un plan eterno, con un valor único e irrepetible. Por eso yo te invito a que le digas: Señor, yo quiero relacionarme contigo. Yo quiero tener esa relación de amigo, ese padre amigo, ese padre proveedor, ese padre sanador, al que yo puedo ir en cualquier momento y tirarme a tus pies y decirle: quiero tener esa relación. Dice la palabra que el primer mandamiento es: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Otra vez, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es muy probable que no hayas incurrido en esta relación algunos y otros a medias. Entender que Dios debe ser amado. Yo debo tener una relación de amor con Dios y sentirme acepto en el amado, que es en Cristo Jesús. Aceptado con todos mis problemas, con todos mis defectos. Y después dice: amarás al prójimo como a ti mismo. También debo amar entonces a los que están a mi lado, pero también me debo amar a mí mismo y no autodestruirme, porque no fui creado para eso, sino fui creado para ser feliz. Así que con esta canción
yo quisiera que le pidieras a Dios que restableciera, aumentara o tuviera una relación contigo increíble. Y Él lo va a hacer, porque todo lo que le pedimos conforme su voluntad, Él lo hace. Así que escuchar la canción y decirle: Padre, quiero amarte, quiero sentirme amado, quiero amarme, quiero amar. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Yo quiero que también le digas: Señor, avísame. Avísame cuando me esté comportando, cuando esté creyendo, cuando me esté lastimando, cuando esté lastimando a otro. Yo te doy permiso, Espíritu Santo, para que me digas con tu amor y con esa sabiduría: no, no, no más. Dame, Señor, la identidad, el ADN espiritual de Cristo, de ese pueblo tuyo que hasta el final va a proclamar tu llegada y tu victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros estamos en este proceso. Yo creo que vos entiendas algo, ¿no? Que el recobrar una nueva identidad es un trabajo que nos lleva mucho tiempo, ¿sí? Y nosotros esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo con una unión de diferentes herramientas. Siempre la iglesia quizás lo ha abordado esto desde lo espiritual solamente. Nosotros estamos entendiendo de qué manera lo espiritual se asocia con lo psicológico, con lo neurocientista, con lo epigenético, y cómo esto puede ser más completo y más efectivo en nuestra vida. Es un desarrollo completo, ¿no? Si vos hoy fueras a hacer terapia a algún lugar, jamás saldrías ordenado en una sesión, ni en 2, ni en 3, ¿no es cierto? Una terapia son varios meses. Tiempo para que vos puedas sacar lo que realmente hay y pueda hacer este proceso. Bueno, esto es lo mismo, esto es una terapia espiritual. Yo creo que vos entiendas esto como una terapia espiritual.
en donde vamos a ir abordando cada área de nuestras vidas y vamos a pasar por estos procesos de sanidad y de restauración, donde cada verdad va a ir reconfigurando tu sistema de creencias y esto va a ir cambiando tus pensamientos y esto va a ir cambiando tus emociones y vas a terminar siendo una persona diferente, con conductas distintas. Y esto es lo maravilloso, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algo que es la manera en la que nosotros financiamos todo esto que hacemos y es a través de nuestras ofrendas, ¿sí? Nosotros